Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos Buenas días, David. tardes. Hola, hola, buenos días, tardes Ya ya. tardes, ¿verdad? Ya Tarde. son tardes. Tardísimas ya. No, tampoco tan tardes. ¿A qué se debe tanta puntualidad? Cuéntenme. A que estamos muy ansiosos de tomar la clase de criminología. Yo creo, caray. Espérenme. Claro que sí, a eso se debe. Bueno, espérenme tantito, déjenme ir buscando porque también voy saliendo de la otra, igual ustedes, ¿no? Espérenme tantito.
Ya, discúlpenme. A ver, espérenme, les voy a proyectar, comentarles, me estaba diciendo la maestra Leti, bueno, yo me quedé con la idea de que creo que eran 8 semanas, ¿no? Pero me dice la maestra Leti que según acabamos el 6, ¿El entonces, 6? el 6, eso me estaba comentando hace un ratito que estaba platicando con ella y me dice que acaban el 6, entonces me imagino que se están haciendo igual que el cuatrimestre pasado, que en lugar de ser 8, creo que se están acortando a 7, me imagino yo. Entonces, obviamente, entre sea o no sea, pues obviamente tenemos que ir cerrando como filas en ese sentido, ¿no? Entonces, se los comento para que obviamente vayamos ya pues sobre las fechas, muchachos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces, pues vamos bien, nosotros, por ejemplo, en contenido vamos bien, nada más que obviamente se los digo para que estemos en la situación de las semanas. Entonces, ahorita recuerden que están trabajando, o ya trabajaron semana 4, o sea, hoy se estaría entregando semana 4 y la que viene estaríamos trabajando semana 5. Sí, obviamente ustedes ven hasta la 4 en plataforma, yo en el transcurso de, yo creo que lunes o martes, les estoy cargando la semana 5 para que obviamente pues vayamos en esa situación y nos vayamos haciendo la idea que nuestro examen entonces sería en la semana 7, ¿sí? Que sería obviamente la del 6. Ya saben que igual cualquier información y demás, pues yo se las hago llegar. A ver, espérenme, déjenme ver acá, porque... A ver. ¿Ya le aparecemos todos en lista, maestra? En lista, pues fíjense que las últimas listas que me mandaron fue las que les había comentado, en donde solamente me aparecían 3. Creo que eras tú, Ali, Miguel Ángel y creo que Eric. Creo que son los 3 que a mí me aparecen. Obviamente, pues ahorita estamos en veremos si ya anexaron a alguien más y pues obviamente ya nos aparezcan en actas. Ah, ok. Sí, Perfecto, sería como gracias. la mecánica. Ya saben qué es lo de... Disculpe, Dígame. lo de esta semana fue lo de las definiciones, ¿verdad? Porque fue lo único que, bueno, que yo encontré en plataforma, Ujú. porque de ahí ya, bueno, y la lectura de psicosis, porque de ahí ya nada más me sacaron lo de Ándele. herramienta visual y todo eso. Es esa herramienta visual de la lectura de psicosis que está en su semana número 4. Aparece su semana 4 con el título de víctimas de los delitos. Ok, y Esa las es la semana definiciones 4. también eran, ¿no? Ajá, exactamente, ya semana 4, ahora verán dónde les aparece. Ajá, les aparece psicosis, su herramienta visual abajo y la parte de definiciones. Ah, ok, Ambas, obviamente herramienta visual y definiciones, pues me imagino que vencieron o vencen el día de hoy. Vencieron a las 12. ok, Sí, serían como no las he revisado, obviamente, ¿verdad? ok. Ya está, en un ratito. A ver, ahí va, espérenme. Gracias. Sí, de nada, Miguel. A ver, espérenme, déjenme otra vez poner, ya me perdí. A ver, ahí está. Ya les aparece, ¿verdad? Ya. Ya, perfecto. Sí, ya. A ver, vamos a ver si no tenemos problemas de... No he tenido, pero ya saben que a esta hora como que ya empieza la situación de la mala conexión. A ver. Ok, ¿a qué nos quedamos la sesión pasada? Acabamos de ver ya por fin todas las tipologías de víctimas, dependiendo obviamente la apreciación de diferentes autores. Ahora vamos a ver la parte de la victimología. La victimología no solamente es como la conocemos con la pura cuestión clínica, tenemos victimología de campo, tenemos victimología forense, etcétera. En el caso de la victimología clínica, básicamente les decía que no solamente nos daba un diagnóstico, o sea, no solamente nos daba una cuestión de saber el por qué la víctima es víctima, sino que también se tiene que dar una parte de tratamiento y claramente también se tiene que dar una parte de rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente no solamente para aquellas personas que padecen esta conducta antisocial, ¿no? O esta conducta transgresora de la norma, como lo son los delincuentes, sino que claramente pues también tiene que ver con la parte del sujeto pasivo, que en este caso, ¿quién sería? Pues obviamente las víctimas. Y no solamente la victimología clínica trata a las víctimas directas, sino que claramente a todas aquellas personas que hayan sido agraviadas o que hayan sido afectadas, ¿no? Lo platicábamos en algún momento, si mal no recuerdo, la semana pasada. Pues obviamente una víctima de violación, ¿no? Pues no solamente deja mal a la víctima de manera directa, sino claramente a los familiares y bueno,
Es todo un proceso que se tiene que dar en cuanto a la parte del tratamiento y en cuanto a la parte de la rehabilitación, para que claramente la víctima pues pueda seguir con su vida, pues no normal, no como si el hecho no hubiera pasado, pero claramente pues teniendo que sopesar todos los efectos colaterales que pudo haber traído propiamente la comisión del delito. Bueno, eso por parte de la victimología clínica, que es la que nosotros pues nos hemos aunado un poquito más en cuanto a la parte de tratarla y en tanto a la parte de estudiarla. Pero también tenemos una parte que es la victimología criminológica. Muchas de estas personas que se dedican al conocimiento o al tratamiento de esta área de estudio van más enfocadas a la parte criminológica y pues claramente tratan de allegarse a la parte de la víctima. En este caso, este tipo de victimología pues trata de curar las lesiones que son sufridas por las víctimas. Cuando hablamos de lesiones, no solamente estamos hablando de las lesiones como las conocemos, como en derecho las conocemos como esta afectación, ¿no? O este menoscabo propiamente en la esfera jurídica de las víctimas, sino que claramente pues hablamos desde lesiones psicológicas, emocionales, conductuales, etcétera. Y con ello pues buscan restituirles lo que perdieron, en este caso pues un estado de estabilidad propia, de paz y demás, que técnicamente no hubieran perdido si no hubieran sido víctimas precisamente de esta comisión del delito. Con ello, pues claramente se restablece la parte de la cuestión hasta moral y la cuestión de la dignificación a las personas, porque muchos de los tipos penales o de las transgresiones de la norma, como ustedes las conocen y las manejan de la parte del derecho, muchos no solamente radican en eso, sino que claramente radican en que las mismas conductas van sobre la propia dignificación o la dignidad de las personas, ¿no? Pueden haber muchos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la violencia, pues la violencia no solamente atenta contra una parte física, en el caso de los feminicidios, no solamente atenta contra una parte de la pérdida de la vida, sino que muchas de las víctimas pues reciben denigraciones, ¿no? Y, y esto pues lo hemos visto en diferentes asuntos, sobre todo asuntos que han sido muy conocidos por la cuestión periodística, ¿no? Lo vimos hace algún tiempo en este asunto en el cual la víctima se filtraron las imágenes, ¿no? Las imágenes, las fotografías, y se filtraron en redes y se filtraron en periódicos de nota roja, en donde la verdad es que los encabezados eran completamente denigrantes. Y eso pues fue difundido no solamente por los medios, sino que desgraciadamente pues las humillaciones y esta parte del no respeto a la dignidad de la víctima, pues vino también hasta por parte de la colectividad o de la sociedad, ¿no? Y pueden decir, bueno, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Pues claro, desde el momento en el que transmitimos esa información, difundimos, hacemos viral, pues claramente estamos humillando en esta parte a las personas. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque algo que para nosotros podría ser una nota más, pues recordemos que las víctimas tienen familias, ¿no? Y que aparte del dolor y de la cuestión de la pérdida, pues estar lidiando con un sinfín de comentarios, porque no solamente bastó con la difusión, sino con la serie de comentarios que se dieron en cuanto a la parte de por qué la chica se encontraba con un hombre más grande, que de seguro la mantenía, que de seguro, bueno, existieron una serie de conjeturas impresionantes. Entonces hay que tener cuidado, la victimología criminológica va precisamente por este lado y por este camino, propiamente en la cuestión de que las víctimas pues no eligen, ¿no? Técnicamente hablando, no eligen como propia la comisión del delito. Y con ello, pues evita propiamente que en un futuro se vuelva a revictimizar, ¿no? A través de un sistema o a través de una cuestión social, y eso lo hemos visto mucho, se vio, ahorita ya está un poquito más humanizada la cuestión, sobre todo jurídica, ¿no? Antes hasta socialmente se dirigía a las personas como la violada, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, pues eso es una parte de victimización. Entonces, se trata de humanizar esta parte con la victimología criminológica. Y con eso, pues ya, que ya no busquemos esta parte de deshumanización y que podamos tener un poco más de empatía
porque muchos creemos que pues a mí no me pasa, y mientras a mí no me pasa y a mi familia no le pasa, pues no me interesa. No, que tengamos un poquito más de empatía, ¿no? Y que claramente esta empatía no sea solamente una empatía colectiva, sino que claramente esta empatía pues se traslade a la maquinaria judicial. ¿Qué quiere decir? Pues a los operadores del sistema, que con esto pues no solamente ministerios públicos, peritos, policías, ¿no? Sino que también hasta los propios legisladores pues puedan, ¿no? Generar ya mecanismos pues más efectivos para la protección de las víctimas. Porque nos hemos dado cuenta que obviamente tenemos legislaciones bien bonitas y tenemos muchas, ¿no? Pero la realidad es que solamente ha quedado en letra muerta. O sea, las legislaciones, la realidad es que desgraciadamente, y muy a pesar yo creo que de todos nosotros, pues han sido incapaces de proteger, ¿no? De proteger a los derechos y a las personas. Y como tal, pues lo que busca la victimología criminológica, pues es volver a una reestructuración. Y más que una reestructuración, me atrevo a decir que es más bien una construcción. Porque una reestructuración sería como construir sobre algo que ya está. Y lo que está, pues la realidad es que no es bueno. Entonces, pues mejor construir, ¿no? Construir a las personas que ya pasaron por alguna situación delictiva y que claramente podamos entender que pues las personas, ¿no? Los seres humanos, pues tenemos esta dotación de razón y tenemos esta dotación de conciencia. De hecho, el autor Jical se va muy especializado en la parte de poder recuperar o de poder, si no lo tenemos, pues construirlo, construir una situación de concientización para todos los rubros. Ahora, tenemos la siguiente, que es precisamente la victimología forense. En el caso de la victimología forense, ya es una área auxiliar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que ya es una disciplina que colabora o que ayuda propiamente ya a estos órganos, que son los encargados de la administración y de la impartición de justicia, para que precisamente puedan investigar la mecánica, ¿no? Para que puedan investigar la forma de cómo se da esta relación entre las víctimas del delito y cómo van teniendo el desarrollo precisamente en esta conducta delictiva, ¿sí? Porque si bien es cierto, digo, por eso nos dimos a la tarea de estudiar todas estas corrientes y todas estas tipologías, porque si bien es cierto es que se considera que la víctima en muchas de las veces pues tiene participación en este camino del criminal y en este camino, pues, obviamente tiene también una participación en el camino de la víctima. Yo les había comentado, cuando hablamos de iter criminis, pues es el camino del criminal, y cuando es el iter victimae, pues obviamente es el camino de la víctima. En este caso, ¿qué es? Pues todos los pasos, ¿no? Todos los acontecimientos que vamos nosotros generando para seguir en esta mecánica o en esta dinámica de ser víctimas, ¿no? Yo les comentaba, dolorosamente no es una culpabilización a las víctimas, pero sin embargo no es en el caso, por ejemplo, de los feminicidios, no es que de hoy a mañana se realice. Muchas de las veces cuando hay una relación con el victimario, esta relación es sucinta. ¿Qué quiere decir? Que se va dando camino a camino propiamente la cuestión de cómo se van volviendo víctimas, ¿no? Empiezan con malos tratos, malas palabras, jaloneos, denigraciones, privaciones de cierto tipo de cuestiones, hasta que se llega, pues obviamente, al punto de la privación de la vida. Y desgraciadamente la línea es bien delgada y hay procesos que son muy rápidos. Pero el hecho de que el proceso sea rápido no quiere decir que sea de hoy para mañana. O sea, ya muchas de las veces se va notando precisamente esta parte. Yo les decía, en este mismo asunto de Ingrid, se llamaba la víctima. Ella, pues obviamente, ¿qué fue la mecánica que se vivió? Probablemente no necesariamente una cuestión de maltrato al inicio, pero sí se hablaba con personas que rodeaban propiamente a la víctima, sí comunicaban que la realidad es que había una afectación en cuanto a la prohibición, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues no podía salir, que de hecho la familia solo la veía en el domicilio, y eso no directamente en el domicilio, sino en el edificio, ¿no? Entonces, que no recibía ningún otro tipo de visita, que era una persona que casi no salía, una serie de conductas que, por supuesto, si un vecino
la puede denotar, pues por supuesto que la gente más cercana va denotando este tipo de cambios y que son cambios que aparentemente son muy ligeros o que no le damos la importancia, pero que precisamente a la larga desencadenan o son factores detonantes para la conducta delictiva. Y por eso, pues obviamente en el caso de la victimología forense, pues ayuda a analizar, ¿no? Si se trata de una víctima provocadora, una imaginaria o entre alguna de las otras tipologías que nosotros ya vimos, ¿sí? Pero ya su función ya va exclusivamente a ayudar a los órganos de justicia. El siguiente que tenemos es la victimología penitenciaria. En el caso de la victimología penitenciaria, pues obviamente acá ya no se habla directamente de la parte fuera de, ¿no? O sea, fuera del sistema judicial, sino cuando ya hablamos de la victimología penitenciaria, pues obviamente sus sujetos de estudio propiamente son aquellas personas que como tal, pues ya se encuentran compurgando pues un proceso de carácter penitenciario, ¿no? Obviamente, ¿qué quiere decir? Que aquí estamos hablando de las personas que ya se encuentran compurgando pues una pena privativa de libertad. No hablamos desde diferentes figuras, ¿no? Enfocándolo a la parte legal, porque se habla desde las figuras, en este caso desde prisión preventiva, hasta el momento en que obviamente ya son, digamos que inmiscuidos ya en una sentencia prolongada, ¿no? Sin importar que sea con o que sea sin sentencia. ¿Por qué decimos con o sin sentencia? Porque bien es sabido, y esto nosotros lo sabemos perfectamente en nuestra rama, en este caso en su rama de estudio, que es el derecho, que desgraciadamente los procesos anteriores duraban años y que había personas que llevaban 5 o 7 años y que ni siquiera tenían sentencia. Entonces, actualmente, bueno, se trata, digo, el hecho de que se trate, pues no quiere decir que ya se haya realizado al 100%, se trata de que precisamente los procedimientos pues, sean con una mayor inmediatez. Sin embargo, pues muchas de las veces no es así, porque también todos lo sabemos, la cuestión de los procesos penales son económicamente costosos, entonces muchas de las veces si no se tiene esta parte para costear, pues obviamente se hace mucho más prolongado el procedimiento. Entonces la victimología penitenciaria pues hace este estudio, ¿no? De estas personas privadas de su libertad por prisión preventiva, por prisiones cortas o por prisiones largas. Es más, decimos, bueno, pero ¿cómo? Pues no estamos hablando de las víctimas de los delitos. ¿En qué momento pasamos a hablar de las víctimas de los delitos? En este caso, a los delincuentes. Ah, bueno, porque precisamente muchas de las veces las personas que están internas en este tipo de lugares son también victimizados. Curiosamente, muchas de las veces se pasa a ser víctima del sistema. Y de ser victimario, pues sí se pasa a ser víctima, no directamente por la persona que victimizaron, pero pues sí a través, obviamente, del personal que se encarga de los cuidados penitenciarios. Todos lo sabemos, digo, si no han tenido la oportunidad, digo la oportunidad porque la realidad es que nos da el objeto de estudio de manera directa, observarlo cambia completamente la perspectiva. Si no han tenido la situación de ir a un centro de readaptación, bueno, mal llamados, ¿verdad? O de reinserción social, pues la realidad es que el objeto de estudio es muy interesante. La realidad es que podemos apreciar muchas cosas que tenemos una preconcepción errónea. Pregunto, ¿alguno de ustedes ya ha estado en un centro de reinserción social? Vaya, me refiero de manera profesional, obvio, ¿no? Ah, entonces no, yo sí que del otro. No, dice su compañero, no, yo Ya sabemos, estaría. Eric, no tenías que decirlo. Ay, Eric, caramba, yo tratando de cubrirlo y mire. O sea, como de exconvicto a proselitismo. Yo ¿no? ya entré al de Tehuacán. No, está canijo, no les digo, yo tratando de cuidar su reputación y soleros. Bueno, su compañera dice que ya digamos que es miembro recurrente. No, ¿qué pasó tampoco? No tan recurrente, una que otra, pero nada más. Bueno, me imagino que tú sí, Eric, por la situación de tu trabajo. Yo, sí, pero sí, como sí. visita, abogada. Y por lo proxeneta, maestra Eric. No. En mi caso, no, yo he entrado por las dos opciones, tanto sacar a cristianos como
Haber claro, entrado. como entrado. Ok, vamos con las experiencias, porque es interesante, digo, a veces no solamente que nos quedemos con la parte teórica, sino cómo materializamos la parte teórica en la apreciación práctica, que nosotros sabemos perfectamente que desgraciadamente muchas de las veces tenemos una idea, pero esa idea es completamente diferente a cuando ya lo vivimos, ¿no? Porque dicen, ay, la víctima, ay, qué padrísimo, ¿no? Sus tratamientos de reinserción, si ustedes ven estas legislaciones de reinserción social, son bien bonitas. O sea, nos habla de una cuestión de cultura del deporte, de cultura alimenticia, de preparación, de ejercicio, cuando la realidad es que es una completa burla. Entonces vamos a platicar un poquito, a ver, en tu caso, bueno, igual comentó Jos que también, entonces, bueno, vamos por partes. A ver, Eric, ¿tú cómo fue tu experiencia? ¿Qué fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Qué ¿Cuál notaste? de las dos? La que quieras. No, pues la de que me tocó estar adentro fue hace que tiene como 7 años más o menos. Que la mamá de mi hija, como yo ya tenía una relación, levantó una demanda por pensión alimenticia. Y como me llevo yo con los de la Procu, metí mi amparo. Pero hay un relajo y nada, me hicieron pasar una noche porque salí bajo fianza y se llevó el caso conmigo afuera. No, estuve prácticamente que fue. No, ya di la verdad, Eric. No, fue esa. Y fue en el de la Loma de Tlaxcala. Ah, ya, ok. Y las contrapartes han sido aquí en el municipio, de riñas y cuestiones de borrachitos acá en el municipio, que me marcan para ir a sacarlos. Aparte de que me llevo con el juez, pues para ir a sacarle la lana a los familiares. Qué poca ética. No, ¿Por qué? ¿Qué viste, Eric? ¿Tú qué apreciaste, Eric? ¿Qué apreciaste de la situación ya dentro de una reinserción? Porque, bueno, unos separos o una prisión preventiva es diferente, pero Sí. ya las personas que ya se encuentran ahí, que sabemos que van a compurgar una pena mayor a 5 años. Los que le llaman que ya están en patio, ajá. ¿Qué viste ahí? ¿Qué notaste? Cuéntanos, Eric. No, es que, bueno, desde entrada yo estuve en separos, nada más en la mañana, como que abren todas las puertas y pueden mezclarse los de separos con los que ya están en patio. Entonces, no, sí se vive un ambiente muy pesado, muy tenso y bueno, a mí no me gustó. Entonces, pues nada más estuve prácticamente en patio como 1 hora porque de ahí me llevaron para tomarme mis huellas, la voz y todo. Y ya de ella fue cuando llegó mi abogado y ya pagaron la fianza. Pero no, sí es un ambiente muy turbio. Sí hay muchos talleres, porque en los pasillos en los que pasé hay talleres de corte, carpintería, etc, etc, etc. Y lo más curioso, había condones usados. No pregunten. No, pero sí es muy feo el ambiente ahí adentro. Es La muy verdad, sí pesado. está muy pesado. Ok, bien, Eric. ¿Dónde está Jos? Aquí, Adelante, Jos. Tú dices que fuiste de visita. sí. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo sentiste el asunto ahí? Eso fue lo que me animó a estudiar esta carrera. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. A mí me gustó el ambiente. Ah, caray, ¿cómo? Dios. A ver, ¿cómo? A ver. A ver, otra vez. Bueno, es que estuvo un tiempo mi tío, entonces yo desde muy chica, me iba pues de visita como niña, sin darme cuenta del asunto, porque estaba yo como de 4 años, 5. Ya como a los, ¿qué fue? Yo iba en el bachiller. Entonces mi papá entró al reclusorio como 1 mes, aproximadamente estuvo ahí, pero estuvo muy raro. Aún estudiando esto no logro entender. Pero me da cuenta que entonces yo iba de visita a ver a mi papá y el ambiente de ahí, pues no sé, me agradaba. Decía yo que estaba padre, que yo quería estar ahí. Obviamente no como presa, pero es por eso que me animé a estudiar esto. Mira, qué interesante. ¿Alguien más ha ido? Pero es que Digo, también ahí depende por qué metieron a tu papá, porque los tienen por Por diferentes áreas. secciones, por áreas. Sí, él no los entró a de piso. asalto. El que le llaman patio o eso no estuvo ahí, él estuvo se puede decir que arriba, porque él estuvo en el de San Miguel.
No, pero es que, bueno, a final de cuentas, el patio es en general para todos. O sea, dependiendo en la parte en la que estés, el patio es un área común. Común. Entonces, te dan de desayunar a las 7 de la mañana. De ahí, si quieres, te bañas, estás en patio. Si quieres, tomas una actividad. De ahí comes, sigues en patio. A las 7 de la noche te dan de cenar y los vuelven a meter a sus celdas. A sus- sí, a sus- Independientemente de la zona en la que estés. Nada, lo único que comparten es el patio. Ya dependerá de ti si tú quieres ir a patio o te quieres quedar en tu zona. Quién sabe, yo nunca bajé a patio cuando lo iba a ver, siempre iba a otro, Es a pesado. un, ajá, uno Es que chiquitito. cuando tú vas a visita, hay una zona específica en el reclusorio que es para visitas nada más. Ah, ya, pero de cuenta que era uno chiquito, nada más habían 4 mesas, nada más así larga. Y las celdas estaban alrededor de esas mesas. Ujú. Ujú. Sí, claro. Pues es que vaya, es curioso, sí, claro. Yo creo que por eso les digo, son toda una historia, porque no todos tienen la Yo misma entré al de Tehuacán, mecánica. ¿Entraste de qué, Ali? al de Tehuacán, Ah, ya. Bah, al de Tehuacán, pero aún así, yo lo que pude notar, entramos al área, era donde están todos los reos, atravesamos, y lo que observé, al entrar, cuando detienen a alguien, entran los custodios y del lado izquierdo, no sé si ha entrando del lado izquierdo, antes de pasar el primer filtro, ya una vez adentro, tienen un como espacio cerrado, no sé si se ha fijado. Ahí pues se pudo observar que no se ve nada para adentro y que si los van lastimando en el camino, pues adentro quién sabe qué les hará, ¿no? Claro. Esa es la realidad. cierto. No pasamos después, atravesamos un espacio que cuentan con unos banquitos, atraviesas esa área para entrar al patio y en el patio ves como tienditas de entre ellos que ponen como tienditas, son como 2 edificios o 3 así hacia el fondo, que fue al área que yo fui y entré por curiosidad, porque le digo, oye, ¿aquí dónde hay un baño? Yo quería ir, y le digo, no, pero pues ahí hay un chorro, o sea, están todos esos monos, y me dice, no, tranquila, no pasa nada. Entonces, caminamos hacia esa área, porque yo sí quería ver, y son espacios muy pequeñitos, donde me llegan a decir, un abogado nos estaba comentando, Alice, ha habido hasta 25, 30 canijos durmiendo en un espacio de este tamaño. Le digo, ¿y cómo le hacen? Dice, pues Parados. hay centros penitenciarios donde duermen amarrados, Sí, de claro. pie y amarrados. Claro, eso es completamente cierto, digo, la realidad Horrible, es que horrible. A mí es sí muy no me gustó. complicada, claro. La realidad es que es muy claro. De hecho, en San Miguel es lo mismo. Se les llama, ahora verán, celdas de cargo. Se les llaman celdas de cargo. Y en esas verdaderamente puede haber de 30 a 40 personas y lo que hacen es que literal se amarran. O sea, para que no al momento que les vence el sueño, pues se tienen con lo que tengan, ¿no? La realidad es que no tienen mucho tampoco. O en su defecto ponen Claro. algo que les llaman tapangos, que son como camitas colgantes, vamos a ok. ponerle. Igual, los amarran y van tan, así. Ujú. Es la manera, o sea, vaya. Lo que sí noté hamacas, así atravesadas, hamacas. Sí, son tapangos. Horrible, horrible, horrible. Horrible. Sí, supongo que a mí me comentaron que era de lo mejorcito en la región en cuestión del centro penitenciario. Le dije, pues esto es lo mejorcito, ¿cómo estará lo peorcito, no? Claro. Sí, la verdad es que sí así de ya vámonos, ¿no? De ya, o sea, ya estuvimos, ya vamos. Claro, yo creo que lo primero, y como bien mencionó su compañero, ¿no? Obviamente, claro, nosotros tenemos, y se los pregunto porque muchas de las veces a mí me tocó, bueno, pero pues hace mucho tiempo, ¿no? Se hacía mucho la parte de las visitas, ¿no? O sea, las visitas así de manera estudiantil, vamos a decirlo, se utilizaban como objeto de estudio. Entonces Claro. hacían las visitas. A mí, por ejemplo, me tocó el caso del de Tepeji. Se supone que el de Tepeji en algún momento, inicialmente cuando se construyó Tepeji, era un modelo de un centro de reinserción social a nivel Latinoamérica. O sea, era de lo mejor ¿Qué tal que había. está? Está muy padre. Está padre. ¿Sus instalaciones están correctas para ellos? No. No. Está pésimo. Dicen que inició bien, como todo, desgraciadamente. Al manejo y a la operación se fue corrompiendo, se fue denigrando, se fue muchas cosas. A la actualidad ya no queda nada del supuesto modelo que era.
En el caso de San Miguel, eso también es bien sabido por todos, desde el momento, y decía su compañero, claro, el ambiente es lo primero que se percata. Una situación paupérrima, decía su compañera, por ejemplo, ellos, no, es que él no estaba en patio. No, eso es verdaderamente, recuerden que tienen sus áreas, dependiendo, y muchas de las áreas tienen que ser en cuanto a la parte pagada. Si tú quieres dormir con 5 o 7 personas, tienes que pagar una cantidad semanal. A quienes tienen dirigentes de área, de piso, ¿no? O sea, cada área tiene su mandamás, ¿no? Que Se les llaman tocó ganar padrinos. sus padrinos, exactamente. Y Como ellos la son los cárcel de que, Topo Chico, ¿no? Que también estaba muy, digo, en todas me imagino que va a haber así como mucha mafia y todo eso, pero en mucho, Topo Chico ya era un descontrol y entonces por eso la quitaron. Eso muchísima. es lo que dicen. Claro, de hecho, esa es una de las partes. ¿Qué es lo que pasa con la falta de gobernanza y con la parte de la corrupción? Que llega un momento en que esos lugares no los rige un custodio, no los rige un director, no, se rige entre ellos. O sea, ellos mismos hacen su forma de mandato, su forma de autoridad, tienen las decisiones de que sí y de que no. ¿Cuántas veces hemos visto que gran parte de la maquinación de negocios se hace desde dentro? Siguen trabajando desde dentro porque tienen el acceso a todo, a todos. O sea, si tú quieres adquirir alcohol, si tú quieres adquirir chicas, es bien sabido que el Cerezo de San Miguel, el apartado de mujeres, el femenil, lleva chicas o entran prostitutas externas. Ah, caray. Claro. Sí, Sí. donde No, he visto eso. inclusive en los mismos reclusorios hay unas etapas donde los mismos reclusorios los hacen como que convivir. Hay otro patio en común que donde conviven mujeres con hombres. Ciertas fechas unen las dos reclusorios y están ahí todo lo que es hombre y mujer. Claro, claro, de hecho es una parte como de cuestión de comunidad, por eso muchos cuantas veces hemos visto que ya se quieren casar y demás, porque precisamente se va haciendo esta área. El alcohol puede ingresar sin ningún problema. Obviamente las drogas se manejan mucho adentro, la prostitución, vaya, el seguir delinquiendo, la parte de extorsión, ¿cuántas células de extorsión se encuentran dentro de la cárcel? Porque todo se puede acceder, o sea, ahí se puede hacer todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando se tenga la cuestión económica. Entonces, obviamente, recuerden, tenemos, de hecho, ahí en San Miguel tienen no recuerdo el área exacta, donde tienen personas con trastornos mentales, cuando se supondría que no tendría, según la ley, por qué estar así. Y hay personas con trastornos mentales. Y si ustedes van a ese camellón, es completamente deprimente. O sea, las condiciones son como no tienen una idea, tienen un lugar especializado de personas, bueno, de delincuentes que tienen SIDA, por ejemplo. Los dormitorios bien conocidos, que ahí solamente hay 2, 3 personas muy, muy conocidas, que esas sí ya tienen todas las comodidades, o sea, todas las comodidades. De hecho, tienen hasta como mini edificios, vamos a decirlo así, creo que son 6 departamentos, no sé, y en donde solamente creo que viven 3 personas por departamento, pero generalmente ellos son funcionarios, policías que fueron acusados por algún delito y como saben que pues obviamente llegan a patio y van a tener un súper broncón, porque obviamente pues muchos de ellos participaron en detenciones, en investigaciones y demás, los tienen separados también. Pues la realidad es que es una mafia, como bien comentar. O sea, la realidad es que el descontrol que tenemos en el sistema penitenciario es increíble, sobre todo desde la parte de la contaminación. Que si ustedes llegan a patio, yo en lo personal fui a patio y obviamente yo podía entrar como abogada, podía entrar como visitante o cuando vas en la escuela, pues nada más te van pasando ahí como por ciertas áreas, ¿no? Yo fui y dije, quiero ver, ¿no? O sea, realmente cómo se maneja la mecánica de cerca. Y es impresionante. La realidad es que, como bien dice su compañero y su compañera, hay de todo. O sea, literal es como una mini ciudad. O sea, realmente encuentran paletería, encuentran como área de ejercicios, ¿no? Encuentran la parte de las manualidades, porque si algo cabe recalcar es que las manualidades hechas dentro son increíbles, que dicen, La madera, Dios, claro. es gente que carambas, o sea, hay muchos que sí tienen muchas habilidades que se hubieran sido encaminadas para otro tipo de situación, pues muy probablemente otro cantar sería. Entonces sí se ven mucho esas cosas. Aparte hay cosas impresionantemente baratas, o sea, que hasta uno se queda, porque ahí decían, y a mí me lo comentaba un
bueno, encontré a tres personas específicas porque yo entré por una persona para que me hiciera el favor de poder entrar, ¿no? Y uno estaba acusado de fraude, el otro estaba acusado de homicidio y el otro estaba acusado de drogas, un problema de drogas. Y comentaban, pues es que acá todo cuesta, todo, absolutamente todo cuesta. Te quieres bañar con agua caliente, cuesta, quieres comer esto, cuesta, que te vengan a ver, cuesta, que no te molesten, cuesta. O sea, la realidad es que todo cuesta. Por eso vemos la cuestión tan paupérrima de muchos, de muchos reos, ¿no? En los cuales yo me acordaba hace algún tiempo cuando hice esa visita, ya después ya no la hice, ¿no? Hice en ese momento la visita y me acuerdo, ¿no? Un cigarro me lo vendían en $2.50. Y yo así como de, ¿en serio? Deme 10, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tan barato? Pues porque la realidad es que la gente, pues obviamente lo hace para, pues, poder pagar cierto tipo de cosas, ¿no? Que tengas un baño de agua caliente, que puedas comer otra cosa, porque, bueno, ahí tengo entendido que se le llama rancho, ¿no? Que es la comida que les dan. Así es. Desconozco, ¿no? Digo, desconozco la mecánica de cómo lo coman y de realmente que sea, ¿no? Pues Pero digo, mi papá me platicaba que por ejemplo, los pasan a gritar que ya está la comida o ya al rancho, pues, y ellos tienen que sacar sus tóperes, literal sus tóperes, para que nada más pasan y les van dando en sus tóperes y ya de cuenta que les dan una ración. Y si ellos quieren más de esa ración, obviamente tienen que pagar por esa ración extra. Y ya de cuenta les dan su ración y ellos ya saben si esa ración se la comen ahorita y al rato, porque nada más les dan 2 veces al día, no más. Entonces, ellos ahorraban sus raciones para que tuvieran. claro. Y si, por ejemplo, ellos les llevabas otra cosa de comer, también decía él que tenían que pagar para que no les quitaran lo que les llevabas, porque decían, si a un custodio les gustaba, no sé, vieron que les llevaste pollo rostizado, un ejemplo, dice, y el custodio quería el pollo rostizado, te lo quitaban. Y decía, a veces era mejor invitarles un pedazo o pagar para que no te quitaran tus cosas. Sí, la realidad es que sí es bien feo. Por eso es impresionante. Yo también cuando fui me llamó mucho la atención, porque para empezar a mí me habían comentado que no podían ingresar más de 500 pesos. Eso fue lo que me dijeron en un momento, si no te lo quitan. Pero pues dije, nah, de qué pasa, ¿cómo no? Bueno, dije, bueno, para empezar fue un relajo porque les piden mucho requisito para la cuestión de la ropa, de la vestimenta. Entonces, que beige no, que verde no, que azul marino no, que no sé en qué no, que tirantes no, que sin mangas tampoco, que de zapato abierto. Ay, no, era Oscuro no, sin nada oscuro. todo era un problema. Obviamente no podías tener colgado nada. De hecho, me llamó mucho la atención porque ese día que yo ingreso, pues uno no puede ir y todo, no, pues uno va pandroso, ¿no? Entonces, ese día que yo iba a ingresar, veo a una muchacha chiquita, o sea, le estoy hablando como 18, yo creo, yo no le echaba más. Y cuando me ve, o sea, me dice, no, ni vas a pasar. Y yo, ahora. Me dice, no vas a poder pasar porque esto, que esto. Y yo, pues es que no me sé el código, o sea, no me sé el código de la vestimenta. Me dice, mira, vas a ir allá enfrente, hay como localitos, bueno, como puestecitos. Me dice, vas a ir ahí y le vas a decir que te preste ropa para que entres. Yo dije, ay, ¿a poco sí, no? Verdaderamente rentaban ropa y rentaban zapatos. Obviamente yo no lo hice. ¿Hasta qué? Hasta la fecha lo siguen rentando y creo que valen 10 o 15 pesos la renta de ropa. Sí, yo estoy hablando que fue hace como 2, 3 años, no sé, como 2. Entonces, me dice, yo llego, dije, pues para preguntar, obviamente no lo hice, pues dijeron andar poniendo la ropa de no sé quién, ¿no? Pero nada más quería saber el chisme, ¿no? Me dicen, celulares, no puedes pasar celular, no puedes pasar bolsas, ¿no? Y yo me recargo, entonces, con la misma señora y es como de confianza del cerezo, ¿no? Dije, bueno, o sea, y era, no, la señora sabía, vaya, todo, ¿no? Vendía refrescos y demás. Sí. Ya cuando se ingresa, a mí me llamó muchísimo la atención y yo fue la primera observación que hice antes de estar en todo esto de las ciencias forenses, porque veo los días de visita, fue un día de visita específico, y veo una súper enormisísima fila para para el centro de reinserción de varones. Pero cuando yo me volteo y empiezo a checar la parte de las mujeres,
vacío, muy pocas personas. Y yo me atreví a decir, dije, bueno, la mamá, la hija, la hermana, muy poquitas personas que uno pudiera darles algún otro aspecto. Sin en cambio con los varones, yo me tocó escuchar en todo este trayecto de la fila, la esposa, la prima, la tía, la abuelita, el abuelito, la amiga, o sea, la novia, o sea, un sinfín de personas y decía, híjole, qué cruel somos en esta parte de la dinámica transgresora, ¿no? Cuando ya se ingresa, a mí me habían dicho el dinero, que dije, a mí no me importa, porque yo dije, bueno, vamos a ver cómo está el asunto. Entonces, cuando yo ingreso, me decían, y ten cuidado porque las custodias son, o sea, cuando entres a revisión vas a ver, dije, Dios Cristo, creo que acá va a haber un problema. No, la realidad es que yo no me puedo quejar de esa parte. Me tocó una custodia súper respetuosa, sin problema. Tan que pude pasar mi dinerito, ¿no? Y entonces cuando yo entro, me llama mucho la atención porque era sorprendente la cantidad de comida que ingresaba. Yo veía ollas, o sea, ollas porque estaban vaciando, cazuelitas, toppers y demás. Pero cuando yo me quedé así, es cuando veo un refractario, o sea, digo, no les puedo indicar así, pero un refractario así muy grande, ¿no? Y veo que los custodios le dicen, es que ¿sabe qué? Esto no puede pasar. Y una señora así como, pero ¿por qué no? Si es comida, me dijeron que se tenía que poner así, yo pedí los requisitos, la. No, pues es que entonces vamos a tener que revisarla. Y la señora muy normal, pues revísala. Se los juro que empezaron a meterle las manos así, en toda la sopa, así, horrible. Sí, a mí Y yo también me tocó ver eso. dije, no, por Dios. Horrible, horrible. Y la pasaron, o sea, y sí pasó la comida. Dije, ¿es en serio? O sea, tú yo no sé qué carambas has agarrado en toda la mañana y verdaderamente le dices que sí pasa y así va a pasar y así van a comérsela, pues verdaderamente. Entonces yo decía, ¿por qué tanto el rollo de la comida, no? ¿Por qué llevar, bueno, no sé qué otras cosas puedas llevar así como tal cual? Pero yo vi que era impresionante la cantidad de comida que llevaban. Y ya cuando platicaba con estas personas me decían, es que acá la comida es espantosa. O sea, es asqueroso. Entonces, por eso lo que nosotros pedimos de la gente que nos viene a ver es comida. Aparte, porque acá, pues muchas personas no tienen, yo conocí a una persona ahí mismo, que yo no sabía, había sido acusado de no sé cuántos homicidios, y yo me quedé, pero muy educada la persona, que si a mí no me hubiera comentado que estaba acusado de homicidios, no lo hubiera creído. Entonces la persona agarra y tenía 23 años sin una visita. O sea, nadie en esos 23 años lo había ido a buscar. Entonces imagínense, si es muy duro para personas que sí tienen la familia y que sí tienen toda esta mecánica todavía de conciencia y de convivencia con el exterior, imagínense una persona de 23 años y me decía, y yo estoy muy preocupado. Y yo, ¿por qué? Ya las 23, ¿ya cuántos te faltan, no? Habían hecho un procedimiento y creo que le faltaban 5 años para que lo dejaran salir. Y me dice, porque yo ya no quiero salir. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque yo ya no tengo nada. O sea, no tengo a nada, no tengo a nadie, no sé, ni sabría qué hacer allá afuera. O sea, yo por eso digo, es más, yo ya hasta hablé con un custodio muy conocido de allá. Yo ya hasta hablé con él. Le dije, ¿sabes qué? Mira, o sea, ¿qué puedo hacer para que yo me pueda quedar acá? Porque si no, entonces voy a salir y voy a hacer lo mismo para que me vuelvan a meter. Entonces ahí es cuando uno va viendo toda la situación conductual de cada persona. Encuentras personas que por supuesto que han hecho una gran cantidad de atrocidades, personas que tienen un grado de negligencia, personas que van a parar por una cuestión que no tendrían por qué ser, una cuestión inventada y que entre sea o no sea, esos meses te vas a quedar ahí. ¿Y quién te va a quitar esa mecánica de vida tan fuerte? Porque es una experiencia muy fuerte, pues absolutamente nadie. Entonces, la mecánica ahí se mueve de una manera muy increíble. Deshumanizan completamente y no porque digamos, no, ay, pero es que a ellos no les importó la víctima. Sí estamos de acuerdo, pero no todos tienen esa misma categorización de criminalidad. Y ahí los tratan exactamente igual. Vimos, por ejemplo, un asunto de una persona muy grande que lo habían detenido por una cuestión de tala. Obviamente, pues recuerden que ella es ilegal. Entonces le dan no sé cuántos años, ¿no? Le dan unos años. La persona ni siquiera hablaba bien español.
no tiene pues para pagar un abogado privado, le asignan el de oficio que bueno, para 2 cosas, por lo que sea, la persona compurga su pena, una persona ya mayor, compurga su pena, sale y como no entiende, le avisan que obviamente tiene que presentarse a firmar porque sale como con una condicional. La persona, pues dentro de la ignorancia, el desconocimiento y la edad, no se presenta. Van, lo arrestan y como es reincidente, le aventaron no sé cuántos años. Entonces, como ese tipo de situaciones, también hay situaciones bien específicas. Entonces, dentro de las cuales, pues obviamente ya no se puede, pues digamos, no se puede generalizar. Por eso yo decía, bueno, la gente que no lo ve, o por ejemplo, la gente que no lo vive por lo menos de una manera más cercana, generalizamos y categorizamos a todos por igual. Pero la realidad es que no, cada asunto es completamente específico. Y decían, bueno, ¿cuál es la recomendación? Decían, ¿todos podemos aportar? Claro que sí. Hay muchos abogados que, por ejemplo, se dan la parte de trabajar pro bono o en su defecto se dan la parte de hacer obras altruistas una vez por año. Obviamente revisan, ¿no? Revisan, se van enterando hasta por la propia gente quien tiene una problemática, pues declara inocencia y declara indefensión y obviamente tramitan los asuntos gratuitos, ¿no? Obviamente para cierto tipo de casos específicos. Eso es un excelente punto de vista porque la realidad es que muchas de las personas que están ahí, la realidad es que están, pero por falta de dinero o por falta de una defensa. Y la realidad es que hay muchos otros que tendrían que estar ahí y ya los vieron, salen en un 2x3. Entonces, ahí es como de poner. ¿Mande? Demasiada injusticia. Demasiada injusticia y demasiada corrupción. Desgraciadamente, por eso decíamos, claro, demasiada corrupción, desgraciadamente por eso lugares a donde técnicamente se tendrían que readaptar, sobre todo personas con ciertos tipos específicos, sí puede existir la readaptación. Robos simples, por ejemplo, ¿no? O sea, como que en este caso de los robos, en el caso, por ejemplo, del fraude, en el caso de la extorsión. O sea, hay muchos tipos penales que si se tuviera un mecanismo realmente integral y una cuestión realmente estructural, sí se podría. O sea, conductual, psicológicamente, sí se puede. Obvio, ya hay otros que definitivamente decimos, hasta los mismos criminólogos, o sea, ya cuando hacen y psicólogos, cuando hacen las evaluaciones de diagnóstico, pronóstico y demás, dicen, definitivamente esta persona no muestra arrepentimiento, no tiene empatía, no tiene esto, entonces definitivamente esta persona, ten por seguro que sale y va a cometer la misma conducta. Pero hay muchos que sí. Entonces digo, para que nos demos más o menos una idea de cómo está la parte de la cuestión penitenciaria. Y al estar así la cuestión penitenciaria, pues obviamente tenemos una seria problemática y pues claramente tenemos una parte importante dentro de la cual nos dice, pues por supuesto que que existen víctimas en estos centros de readaptación. Existen, por supuesto, porque muchos de ellos pues obviamente son violentados entre ellos, porque es bien sabido que ellos es más, hasta que para que puedas tú, tienes que proteger lo tuyo. Y muchos de ellos pues son sometidos a golpizas, son sometidos a maltratos, entre ellos como internos, y si a eso le aunamos pues obviamente el maltrato del personal, en este caso de las penitenciarías, las pésimas condiciones de vida, de alimentación, una falta, ¿no? Propiamente de ejercicio, sobre todo en los de alta seguridad. En este caso es de mediana, entonces no hay ningún problema. Pero en el caso de los de alta seguridad, recuerden que en esos no tienen, ya solamente tienen restringidas ciertas horas como para que puedan, digamos que tener contacto con otros reos o que tengan contacto con el aire libre. No nos vamos lejos, el lugar vamos a poner por eso mucha gente, o sea, específicamente de delincuencia organizada, les tiene mucho miedo a las penitenciarías norteamericanas, a las de alta seguridad, porque ahí es lo que decían de este señor de Guzmán Loera, el lugar donde está recluido ahorita, digo, Dios mío, santo. Aparte de que es un lugar muy pequeño, creo que solamente tienen el derecho a salir 1 hora por semana. 1 hora por semana, creo que sí, algo así.
y tienen, o sea, cuando salen no crean que salen a un patio, ¿no? Así como nosotros lo conocemos acá. No, o sea, realmente el área es súper restringida donde tienen una ventanita, o sea, muy pequeña donde pueden ver como la luz del sol. O sea, es la única manera y de ahí no pueden tener contacto. Precisamente para evitar la contaminación criminógena, no pueden tener contacto con ningún otro reo. Entonces, imagínense, si eso le aunamos toda esta parte de la falta de actividad, de la falta propiamente de ejercicio, de la falta de interacción con otras personas, pues claramente tenemos bombas, por eso es que la realidad es que ese tipo de lugares están completamente custodiados y no hay manera en que precisamente en este caso, los delincuentes puedan salir. Y obviamente por ello, si nos damos cuenta, los centros penitenciarios de otros lugares del mundo, pues tienen mucho la parte de qué, pues obviamente de confiabilidad, porque ahí lo que ganan propiamente los funcionarios, los custodios, las custodias, son salarios muy buenos, que obviamente te impide que tú accedas a un acto de corrupción. Por dos razones. La primera, porque no te vas a jugar tu trabajo, y la segunda, si lo llegas de hacer y te someten a un proceso y te demuestran tu culpabilidad por alguna fuga, las condenas o las penas son muy graves. Acá la realidad es que no tenemos todavía esa estructura legal, porque es una estructura legal, para precisamente poder llevar la misma mecánica. Entonces, digo, pues acá nos podemos dar un poquito de idea de lo que es la parte penitenciaria. Digo, hubiera estado como padre. De hecho, déjenme buscarlo, es que no sé, vi un video apenas que hablaba de esta situación penitenciaria, pero en cuanto a las mujeres, o sea, qué pasa a las mujeres que son madres y que caen en este tipo de centros, ¿no? Decía, yo conocí a un abogado y me decía, pues es que es diferente, ¿no? O sea, la verdad es que un centro de reinserción para varones es espantoso, pero un centro de reinserción para mujeres, la verdad es que no, está más padre, ¿no? Y yo, ay, mira, nada más. Pues ahí sí pueden hacer manualidades, ahí sí pueden tener a sus hijos, no hay tantos problemas. Bueno, pero la realidad es que digo, desde el momento del distanciamiento social y el encierro, desde ahí ya tenemos una problemática. Entonces, la cuestión penitenciaria es un tema bien interesante y que se puede abordar desde millones de perspectivas. Desde el derecho, desde la victimología, la psicología, la criminología, entre algunas otras. Pero bueno, nosotros lo tocamos solamente por este lado de la victimología, ¿no? Ahora, en esta parte de la victimología penitenciaria también hay un grado de revictimización. ¿Qué quiere decir? Decimos, bueno, ¿cómo? ¿Cómo puede haber una? Ah, claro, porque muchas de las personas que realmente son inocentes y que realmente no salen por una falla en el proceso o por una mala defensa o por una falta de recursos, pues es sometido a investigación y obviamente esta es una revictimización, porque aparte de que tu familia está entre que sí o no eres delincuente, o tus jefes, o tus compañeros, o tus amigos, aparte ya está sometido a una investigación por la parte judicial. Y que al rato, que si sí se hace la investigación y pues te dicen solamente, pues disculpe usted, nos equivocamos. Entonces, imagínense, cuando ya ante toda la situación, es más, ante la propia maquinaria judicial, tú ya quedaste prácticamente marcado con una parte de haber sido sometido a investigación por un delito pues, que claramente no cometiste, ¿sí? Esto pues siempre se hizo bajo la duda razonable o bajo la cuestión de sospecha. Y otras millones de cosas que no vamos a entrar a tocar, que tienen que ver ya más con esta parte del aparato burocrático y del abuso de autoridad, que eso pues nosotros bien lo sabemos completamente. Pero sin embargo, pues con estas violaciones procesales, pues sí se ha sometido a mucha investigación a muchas personas que técnicamente pues no tendrían por qué estar ahí. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Desgraciadamente viene la parte de fabricar culpables para cubrir incompetencias. Y la realidad es que eso es lo peor que podemos encontrar en nuestro sistema. Más adelante vamos a ver, bueno, yo creo que ya las semanas no nos van a alcanzar, del asunto de María Fernanda, por ejemplo, sí supieron el asunto, ¿no? De este tipo de Cabify. ¿Sí lo supieron? Sí.
¿Y de Bueno. la a ver. oaxaqueña o jarocha, de dónde era? El asunto Cholula, sería de ¿no? Puebla. ¿La de Cholula? Era Cholula, Ajá, no de era de Cholula. Cholultec. Ajá. Era Bueno, fuereña, pero sí estudiaba. exactamente. Estudiaba ahí y obviamente la problemática pues vino a desembocar en Puebla, por eso la competencia pues la tiene Puebla. Aparte porque el presunto pues es poblano. Entonces, este asunto ya cuánto tiempo tiene, creo que ya va porque yo lo ocupé como objeto de estudio cuando pasó con mis estudiantes, que creo que ya hasta se graduaron ahorita. Pues no sé, tener como 2 o 3 años. Pues apenas se van a desarrollar las audiencias para la etapa de juicio oral. Yo les había comentado, de hecho, el defensor del presunto, porque pues todavía no sabemos, fue compañero mío de la universidad. Y va a ser un asunto bien complicado porque se manejan muchísimas teorías y se maneja muchísimo estudio. De hecho, se dio los alegatos de apertura hace un par de semanas. Ahorita una compañera, una amiga de maestría que está en casa, en Centro de Justicia, están difiriendo las audiencias porque primero le dio COVID a la Ministerio Público. Entonces, obviamente ahí pues dice que hay como 40 testigos. O sea, esta información me la dio y me dijo, hay como 40 testigos. ¿Te imaginas todo lo que va a hacer las audiencias? O sea, van a estar horribles. Y ahorita con esta parte de que el Ministerio Público pues se enfermó de COVID, pues tienen que mandar a toda la bola de testigos y de intervinientes a que se hagan la prueba. Entonces difirieron, suspendieron la audiencia. La siguiente, cuando ya todavía ha salido bien, le estoy hablando hace una semana, ahora creo que el presunto tiene COVID, entonces va otra vez la parte. ¿Por qué se los digo? Porque realmente el convencimiento, digo, hay datos que no se pueden sacar, pero realmente el convencimiento que hay es que realmente pretenden o se cree que realmente fue un chivo expiatorio, el tipo ¿no? No se sabe si por complicidad o por participación, pero el autor como tal, pues mucho manejan que no. Entonces, ¿qué va con esta parte? Si en algún momento llegara a salir, porque creo que sí le van a dar este seguimiento hasta las últimas consecuencias, si llegara a salir que hay una parte de inocencia, ¿qué es lo que va a pasar? Se imaginen todo lo que ya pasó, en este caso el presunto, la familia, obviamente cómo ya quedó ante los medios de comunicación, ante la sociedad, todo lo que tuvo que vivir con la investigación, eso sería una parte de revictimización. Con ello, pues obviamente es cuando se generan las consecuencias, porque muchas de las veces hemos visto cómo precisamente se le termina denunciando al Estado mexicano por toda esa serie de incompetencias en las investigaciones. De hecho, dicen que a él se le sacó la confesión amenazándolo con la mamá, y esto lo sé de una fuente cercana. Digo, yo sé, ¿no? Pues hay que buscar como técnicas, vamos a decirlo así, pero pues hay unas técnicas que es a todas luces sabido que no se pueden utilizar, porque si no nos causan un agravio en el trayecto de la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Pues acá vemos cómo está el juego de la parte de los victimarios, de las víctimas, y claramente, pues cómo se da esta parte de victimización por parte del Estado. Y de toda esta parte que se da, pues claramente ahorita él está, creo que sí se quedó en San Miguel, porque la autoridad estaba, la Ministerio, porque era mujer, creo que sigue siendo la misma, querían que se fuera a Tepeji. El argumento, pues era seguridad. Y el argumento de la defensa fue que no, pues si él es de acá y está acá y su familia está acá, como por qué lo iban a alejar. Entonces creo que se quedó en San Miguel. Y obviamente pues toda esta seriación de malos tratos, de violencia, de golpes, pues obviamente están sometidos a investigación. ¿Por qué? Pues porque claramente estamos hablando de que ahora es víctima del sistema y es víctima de la propia cuestión penitenciaria. Entonces así más o menos como les puedo explicar cómo funciona, por lo menos de manera material. A ver, espérenme tantito. Ahí está. Bueno, tenemos fundamentación jurídica, por supuesto que sí, yo les decía, hay áreas de estudio específicamente vinculadas con el derecho.
Claro que sí, la realidad es que muchas de las veces vemos todas estas cuestiones de medicina, ¿no? O de psicología o de otras ramas de estudio que las vemos muy lejanas al derecho. Y la realidad es que no, la realidad es que ya coadyuvan y ayudan mucho a desempeñar una labor pues mucho más completa y con mucho más conocimiento de causa, porque pues obviamente ya se genera una mayor expertise. Por ejemplo, en el caso del artículo 20 de nuestra Constitución, obviamente la Constitución política, nos dice, nos habla precisamente de esta fundamentación a la protección de la víctima. ¿Por qué? Porque pues obviamente nos habla ya explícitamente que a la víctima se le debe de proporcionar atención. Y esta atención no solamente es jurídica, porque muchas veces decimos, o médica, ¿no? No, la realidad es que se le debe de proporcionar atención psicológica, médica y jurídica. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente en la jurídica pues entra todo este cuerpo de conocimiento del derecho y de abogacía representado a través de las autoridades, representado a través del Ministerio Público, en el cual pues obviamente se le debe dar la asesoría y la tramitación a la víctima. Pero también tenemos la parte médica. Ahí es donde entran todos los conocimientos médicos, médico-legistas y médico-forenses, precisamente para la atención, el cuidado propiamente de la víctima y la propia valoración de daños. Y por otro lado, pues entra la atención psicológica. Obviamente en la atención psicológica, pues entran ramos auxiliares, como lo es precisamente la victimología, para que ayuden a saber y a valorar cuál es la gravedad o cuál es el daño, el nivel de daño real que pudo haber sufrido la propia víctima. Y recordemos, pues obviamente cuando hablamos de artículo de la Constitución política, pues si nos vamos a nuestro fundamento número 133, nos habla de la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir? Pues que es nuestra ley máxima, ¿no? Es la que se encuentra en esta cúspide. Por tanto, lo que se diga en ella, pues obviamente se tiene que realizar sí o sí, porque si no, pues obviamente tendríamos una violación a derechos humanos y ya tendríamos otros cuerpos legales, hasta como el amparo, ¿no? Entonces, en este caso, pues si ya lo tenemos estipulado en la propia Constitución, quiere decir que completamente es un derecho que tienen y del cual gozan propiamente las víctimas para que se les proporcione todo esto que les acabo de decir por medio del Estado. Y no hay otra manera. Y si no llega a ser así, pues aquí van a entrar todos ustedes para que precisamente pues se haga valer, porque pues si no, pues la realidad es que como por voluntad, pues muchos como que no hacen su trabajo, esa es la completa realidad. Y digo indistintamente, ¿verdad? Porque igual iban a decir, ay, pero yo voy a ser civilista o fiscalista o no sé, podría ser, pero pues eso no los exime de que en algún momento puedan tener un asunto de esta naturaleza o es más, que puedan necesitarlo desde una manera personal, ojalá y no, pero que pueda ser desde una manera personal o desde una perspectiva familiar. Y qué mejor que pues obviamente se tenga la parte del conocimiento. Bueno, ya con esta parte de la victimología y los tipos de la victimología y los tipos de víctima, tenemos que entrar a la parte de un objeto central. Y el objeto central, pues es también algo que se llama victimización, ¿sí? La victimización, más allá de concepto, más allá de, vamos a decir que de definición, la idea se centra, o básicamente el panorama se centra, desde la parte en que es un lugar que muchas de las veces se pone o se instala en la vida propiamente de las personas. Ahora, ese estado o ese lugar en el cual se instala en nuestras vidas, muchas veces se hace de forma consciente o, en su defecto, se da de forma inconsciente. Acá se dice que con la necesidad de seguir obteniendo los beneficios de quienes se apiadan de ellos. Así es el campo propiamente de la victimización. ¿Por qué? Porque precisamente muchas de las veces el beneficio, por decirlo de alguna manera, pues obviamente será para las personas que se encarguen de todo este rubro propiamente de la protección a las víctimas. Porque las víctimas muchas de las veces no tienen la capacidad de poder hacer algo por ellas por razones varias. O porque no tienen la cuestión económica,
o porque no tienen el conocimiento, o porque no se encuentran en un estado de salud que nos permita claramente decidir, o en su defecto, porque simple y sencillamente ya no están y ya no pueden hacer nada. En este caso, bueno, pues hablamos cuando hay delitos de estos que privan de la vida. Entonces, en esta tentativa de ideas, pues tiene que actuar alguien más, por lo menos de manera inmediata. Ya posteriormente, cuando haya un tratamiento, una rehabilitación y demás, bueno, pues ya el papel cambia un poquito. Pero de mientras no. Y eso nos pasa absolutamente a todos. O sea, muchas de las veces decimos, ay, víctima. O sea, cuando escuchamos víctima, nos imaginamos no sé, aquella señora que tiene 4 hijos, que no trabaja, que no tiene dinero, que no tiene estudios, que no tiene familia y que la golpean. Ay, pobrecita, la víctima, ¿no? No, la realidad es que la línea es bien delgadita. Todos podemos ser víctimas, o si no es, que todos hemos sido víctimas en algún momento, o de alguna conducta, o es más, hasta de algún delito. Y hay delitos o muchos delitos, pues no distinguen propiamente entre todas estas situaciones que les acabo de decir. Muchos delitos no van a distinguir si tengo dinero, si no lo tengo, si soy inteligente, si no lo soy, si tengo preparación o no. O sea, la realidad es que todos somos propensos a ser víctimas. Y muchas de las veces, pues lo somos a raíz de que nuestra cuestión psicológica y emocional no es buena. Ustedes pónganse a pensar, cuando están muy enojados o cuando están tristes o cuando están hasta en un grado de depresión, no actúan de la misma manera. O sea, no tienen ni la misma energía ni la misma capacidad cognitiva para poder hasta reaccionar. Entonces, esto es lo que pasa en la victimización, que claramente aquellas personas que se apiadan de las víctimas, pues son las que claramente obtienen la propia situación de benevolencia. Ya especificado propiamente a qué podemos entender o cómo podríamos nosotros conceptualizar lo que es la victimización. Lo pueden encontrar como victimismo también, pero la realidad es que la mayoría de autores o de doctrinarios lo tratan como victimización. Y nos dice, la victimización pues es una tendencia de una persona a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. Ya sabemos, una víctima pues, es aquella persona que sufre algún tipo de daño directo por cualquier cosa, por caso fortuito, por culpa ajena, por culpa de un tercero, por negligencia o por lo que quiera. Aquí nos dice que es una tendencia, pregunto yo. Para ustedes, ¿qué es una tendencia? ¿O qué podemos entender con la parte de tendencia? Digo, porque es una palabra así como muy clara, ¿no? Nada más que generalmente la escuchamos como en otro orden de ideas. ¿Qué podríamos entender como tendencia? Paulina, ¿estás ahí? Paulina, ¿me escuchas? Sería, bueno. Adelante, adelante, Ali. Una inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa. Efectivamente, ella, su compañera, pues ya, claro, ya dio la idea primordial, ¿no? Pues es una disposición que se tiene para qué, pues hacia una cosa determinada. En este caso, pues cuando hablamos de la parte de victimización, pues digamos que es una disposición de una persona a ser víctima, ¿sí? O hacerse pasar por víctima o considerarse víctima. Porque cabe mencionar, muchas de las veces, no solamente la víctima es porque reciba el daño real, a veces también el ser víctima es que realmente te consideres como víctima o que realmente pases por los procesos de ser víctima. Sí, porque ver una víctima que vamos a pensar en una víctima de violencia, pues si ahorita llega alguien con ustedes y llega golpeada y les dices que soy víctima, claro que eres víctima, pues si te estoy viendo. Pero eso es lo más sencillo y obviamente porque es apreciable ante nuestros sentidos.
Pero estas personas que realmente se puedan considerar víctimas o que se puedan hacer pasar como ellas, son las difíciles de tratar, porque ustedes pueden platicar y pueden preguntarlo en esta parte, ¿no? Oye, pero es que a ti te están violentando. Y hay muchas, muchas personas que dicen, a mí, o sea, ¿cómo crees? O sea, jamás en la vida. Por supuesto que sí. O sea, esa también es una de las características interesantes, porque muchas de las veces inclinamos el delito a condiciones específicas, ¿eh? O La sea, negación, ¿no? exactamente. O sea, A este la proceso, justificación. exactamente. Justificas y niegas la conducta y dices, yo, o sea, vamos a pensar, ¿no? En el caso, no sé, de su compañera dice, que diga yo, o sea, ¿cómo creen? O sea, si yo estudio derecho, por favor. O sea, no, hombre, o sea, yo aparte económicamente estoy muy bien, no, hombre, yo soy una persona con un carácter bien fuerte. ¿Cómo creen que yo voy a ser víctima de violencias en la vida? Vaya, pues no necesariamente, o sea, ¿quién nos dijo que necesariamente esos son los requerimientos para poder ser víctima de violencia? Por eso les decía, muchas veces la parte o la línea es bien delgadita porque no la apreciamos, o sea, no la apreciamos como tal, o sea, o no queremos ser como No se muy claros. visualiza, ¿no? No se distingue hasta que ya está uno dentro de. Y cuando ya ves las manifestaciones ya muy claras, ¿no? O sea, cuando Claro. ya ves como el jaloneo, cuando ya ves la cachetada, cuando ya ves este tipo de cosas, es cuando dices, ah, caray, no, pues viéndolo bien, si soy víctima. Entonces, muchas de estas cosas, imagínense, sí ha costado mucho para personas que muchas de las veces tienen hasta el conocimiento de las cosas, imagínense para personas que ni siquiera tienen el conocimiento. Pues obviamente no saben de esta línea tan delgadita que puede existir. Entonces, aquí es mucho de cuidado en la parte del proceso, o sea, y que nosotros podamos ser muy empáticos en cuanto a la parte de poder ayudar a distinguir, o sea, de poder realmente corroborar los puntos y decir, híjole, o sea, tal persona si es víctima, la verdad. Ahora, ¿cómo se lo hago ver? Porque claramente, como dice su compañera, ¿qué es lo primerito que encontramos? La parte de la justificación y la parte de la negación. Y esto es bien delicado, se los digo, yo me he topado y lo verán ustedes, aunque sea materia civil. O sea, ustedes platiquen muchas veces con vamos a pensar, con las acreedoras alimentistas, ¿no? Pregúntenlo y la realidad es que ustedes ven una clara muestra y que dicen, pobre mujer, o sea, la verdad es que sí tiene serios problemas. Hablando de eso, es altísimo ese índice. Yo empecé ya con algunos expedientes a través de un abogado, Sí, de un patronum, y es la mayoría de los casos es eso, ¿no? La parte de alimentos para los menores sí, y posterior el divorcio. claro, Pero es altísimo y siempre, la mayoría de las veces es por violencia, ¿eh? Aquí en claro. Estados Unidos. Sí, fíjense que sí, en eso que dice su Muy compañera triste. Ali, exacto. Yo creo que sí viene una parte ya hasta de tristeza, sobre todo como dice, ¿no? Cuando hay de por medio la cuestión de menores, es bien delicado, muchachos. Digo, por ejemplo, ahorita me atrevo a decir que ya la mayoría son papás, ¿no? Bueno, Ali ya es mamá, Eric también, ¿no? Eric, Eric, llamando a Eric. Ay, Eric ya se fue a comer, ¿no? Les digo, Jos, bueno, Jos también ya es mamá. ¿Y qué es lo que pasa en esa situación? Pues muchas de las veces hay que tener mucho cuidado, porque la realidad es que si tenemos un núcleo enfermo, o sea, si tenemos una situación en la cual las figuras, los pilares, vamos a decirlo de alguna manera, no nos encontramos bien, pues imagínense los menores, ¿no? O sea, yo creo que en este caso, y su compañera Ali no me va a dejar mentir, cuando vemos este tipo de situaciones dicen, híjole señora, o sea, está padre, o sea, sí, yo creo que sí está bien que pelee su pensión alimenticia, pero a usted le hace falta otra serie de cosas mucho más importantes, porque el daño que usted trae es increíble y que el problema es que si no lo detecta y si no lo trata, ¿cómo le explico con la cuestión de estos niños? O sea, y más muchas allá, veces ¿no? lo más complicado es que se sienten culpables, o sea, sienten que ellas son las responsables de lo que están viviendo. Claro, Es imagínense. espantoso, o sea, Sí, claro. siempre les digo, es primero checarte con un psicólogo porque necesitas levantar esa autoestima mientras tú no sepas
¿cuál es tu valor? Vas a seguir permitiendo ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, claro, y es una cuestión bien complicada, o sea, yo he visto los procesos, vaya, los procesos profesionales, híjole, y es bien complicado, Ujú. muchachos, la verdad es que es bien difícil la parte de o nosotros, digo, cuando tienes una parte de, digo, no, todos tenemos un problema, ¿eh? Todos, alguien que diga, no, yo Claro, estoy 100% sano psicológico, nada es cierto. no, Todos necesitamos y tenemos alguna parte de historia de vida, pero cuando estás en esa tentativa que puedes visualizar esas partes, la realidad es que uno sí aprecia, o sea, uno sí puede ver esta mecánica y este trayecto y dicen, híjole, o sea, yo digo, yo no aguantaría eso, pero ni de chiste. Sí, pero porque estamos dentro de una parte de esta cuestión de salud, ¿no? De salud emocional. Pero ¿qué pasa? Ya cuando ustedes platican con personas que realmente lo pasan y lo sufren, en verdad, hasta ustedes terminan comprendiendo decir, pobre mujer, así se siente y por eso es que tienen las actitudes que tienen. Y yo he visto, por ejemplo, profesionales de la psicología o es más, hasta de criminólogos que se dedican más a la parte de las víctimas, los procesos, ¿cómo les cuesta? Es un proceso realmente, es como un tratamiento de una adicción, así. O sea, yo así lo veo, es ¿no? O eso, sí, sea, una digo, adicción sí, también. yo sí lo veo, se los juro. O sea, también he visto el tratamiento que se les da a las personas que son adictas a alguna cuestión. Yo he visto el tratamiento, ¿no? A través pues, de los profesionales, porque pues esa no es mi área. Pero yo le decía a un amigo, fíjate que equiparo el tratamiento, perdóname que te lo diga, pero velo, o sea, las recaídas, el que sabes que te hace daño, pero ahí vas, ese tipo de cosas, le digo, te lo juro que yo digo que es una adicción. O sea, que hay veces que cuando ya se empodera a la mujer, porque lo hemos visto también, una amiga tiene una asociación que se dedica a esto, ya la levantaron, o sea, ya levantaron esta parte, ya la persona ya tiene trabajo, ya se fue del hogar donde sufría el maltrato y demás, y termina regresando. O sea, los retrocesos y las recaídas son bien complicadas. Y si les puedo decir algo, es que en esos procesos, al igual que en las adicciones, no hay parte más importante que la familia. Obvio, ¿no? Un psicólogo ayuda mucho, un terapeuta, un psicoanalista, etcétera. Pero como el apoyo de la familia, porque muchas veces la familia te suelta. Y yo lo vi en algunos asuntos que ella me comentaba a mí desde la parte legal, ¿no? De qué se puede hacer acá y a quién puede recurrir y cómo se elabora esto, ¿no? Y ella atendía el otro punto. Entonces, en esa parte yo veía, o sea, que la primera vez la familia apoyaba, pero la segunda vez cuando ya había una reincidencia o una recaída, la familia soltaba. O sea, así como de, esa es la vida que quieres, esa es la vida que te gusta, pues es tu problema. Así. Entonces, eso más que ayudar a que la víctima entienda, eso cae en un punto de, digamos que de decepción mayor y terminan quedándose, creyéndose lo que les dice la persona que violenta. De ya ves, yo soy lo único que tienes, el único que te ama, sin mí nadie te va a querer, etc. Tu familia ni te quiere. Cuando la víctima ve esto, corrobora lo que el victimario le dice. Entonces híjole, es bien tremendo el proceso y sobre todo porque el proceso tiene que ser colegiado. O sea, tiene que ser a través de varias áreas y no solamente para la víctima. Tiene que ser para los hijos si lo hay y tiene que ser para la familia, porque si no la familia no va a entender el proceso. ¿Mm? En ese sentido, vaya. Claro. Sí, es bien complicado. La verdad es que se juega mucho con la parte de las emociones, la verdad. Y pues imagínense, yo les decía en algún momento, o sea, ustedes al área que se dediquen, muchachos, sean bien empáticos, pero sean empáticos cognitivos. No sean empáticos afectivos o emocionales, porque si no, se los juro que se van a dar en la torre por todo lo que van a ver. O sea, que va a haber momentos en que sí se van a querer hasta cachetear ¿no? O va a haber momentos en que al revés. Entonces, en esta parte, una empatía en la que yo diga, a ver, comprendo tus procesos, me informo de tus procesos, pero no me voy a poner a llorar contigo, ¿no? Porque obviamente si no, aparte de todo, nos afecta de manera directa, ¿no? O sea, de que ya terminamos con ese sentimiento de frustración, coraje, enojo, hasta tristeza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte cuando se trabaja con víctimas. Yo por eso admiro mucho
Digo, al personal médico porque trabaja con el dolor directo, y pues obviamente a toda esta gama de profesionistas que se dedican al tratamiento pues de lo emocional y de lo psicológico, porque digo, híjole, imagínate cómo han de acabar los pobrecitos, ¿no? Pero bueno, pues ya tienen práctica, ¿no? Bueno, ahora, en esta parte o en este orden de ideas de todo este proceso de la victimización y de todo lo difícil que pueden ser los caminos para una rehabilitación, porque imagínense, ¿cómo no lo voy a equiparar con una adicción si hasta nos hablan de un proceso de rehabilitación, ¿no? En este caso específico, pues obviamente la victimización la podemos visualizar nosotros o poderla comprender un poquito más como un proceso por el que una persona pues sufre precisamente las consecuencias de este hecho traumático. Porque ya lo habíamos comentado, no solamente soy víctima por una conducta delictiva, porque hay conductas que ni siquiera están tipificadas. Lo vimos ahorita, digo, no todo es malo, hay que ver también lo bueno. Lo vimos ahorita con la ley Olimpia. Toda esta parte que quedó de tipificación no se tenía. ¿Qué quiere decir? Que no era una conducta delictiva, o sea, esta laceración que daban a la dignidad, a la privacidad, etcétera, no era punible, o sea, no era típica, no era una conducta típica, era una conducta antisocial o amoral, pero nada más. Sin embargo, pues imagínense el hecho traumático de las víctimas. O sea, acá no solamente se trata de una victimización, que es desgraciadamente lo que muchas autoridades hacían, y eso se los digo porque yo lo vi en una denuncia, en el cual le dijeron, pero pues ni golpes tienes, así como de, o sea, ¿cómo, no? O sea, para empezar tengo golpes internos, así de fácil, porque el delincuente o el transgresor era un policía para variar, y obviamente le pegaba a la persona en lugares en los cuales no se visualizaba, pues tenía máster en estas partes, ¿no? Y le dicen, pues es que pues yo te estoy viendo y ni te ves lastimada, o sea, pues también, amiga, pues hay que ver cómo se comporta uno, porque, pues, o sea, contestaciones que uno dice, ay, Dios Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente todas estas partes de este proceso, pues es lo que estudia la victimización, ¿no? Obviamente este proceso en donde la persona va a sufrir todas las consecuencias del hecho traumático. Ya no físicas, porque las físicas claramente se van a sancionar a través de una cuestión legislativa o legal y a través de una cuestión médica. Pero todo lo demás que queda el hecho traumático, porque los golpes, y eso lo pueden escuchar, los golpes, las lesiones, etcétera, cicatrizan o pasan en algunos de los casos. Pero toda esta parte del hecho traumático, hay personas que han pasado 10 años y no se trataron de ese proceso traumático, por ejemplo, en el caso de violaciones, y son incapaces de tener una nueva relación. ¿Por qué? Pues porque precisamente sufrieron las consecuencias del hecho traumático, que es precisamente este proceso que se denomina victimización, ¿sí? Ahora, en esta parte de estudio de este proceso de victimización, hay dos dimensiones que nosotros debemos de considerar, o sea, dos factores a estudio para que me lo entiendan. Eric, ¿ya regresaste? Dejo. Sí. No. Sí, así no se puede. Oh. Caramba. No, uno está al pendiente de todos, aunque no los vea, sino cómo. A ver. Eric, ¿me puedes leer el primer y el segundo recuadrito para que los explique? Claro que por sí. favor? La victimización es el proceso por el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. En el estudio del proceso de victimación hay que considerar dos dimensiones. Los factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o en la versión extendida del concepto de víctima traumatizante, y por otra parte, los factores que determinan el impacto de tal hecho sobre la víctima. Perfecto. Acá tenemos dos partes importantes. El primero nos habla como de la cuestión de la motivación. Es que me quedé pensando, no, ustedes me habían dicho que no han llevado otra materia similar. En esta parte de la criminología se estudian factores, ¿no? Factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. Luego les busco un material. En el caso de los preparantes, para no entrar tanto en detalle, se los voy a dar así palabras muy simples. Los predisponentes son aquellos que nos dan esta disposición para poder cometer una conducta en un futuro, ¿sí?
Estos pueden ser biológicos, pueden ser psicológicos o pueden ser sociales. Vamos a pensar, si un menor sufrió violencia, vio cómo maltrataban a la mamá, etcétera, pueden pasar dos cosas. La mecánica generalmente se ve así. La mujer termina siendo violentada, si vivió en este núcleo, y el hombre termina siendo violento, ¿sí? Generalmente, a veces ocurre al opuesto, nada más que las mujeres generalmente el maltrato lo manejan con los hijos, porque pues, son personas vulnerables. Entonces, en esta parte, pues es un predisponente, porque creciste, volvemos a lo mismo, en un núcleo, vamos a decirlo, enfermo, ¿no? Disfuncional, como generalmente lo escuchamos, y obviamente esto te predispone. Claro, sí que puedes hacerlo, no puedes hacerlo, probablemente dependerá de tus condicionantes sociales. Estos son los predisponentes. Tenemos otros que son los preparantes. Los preparantes son los que nos van dando precisamente el caminito para que podamos cometer la conducta delictiva. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar ahora en un robo. Si yo tengo un papá que se dedica a robar y que yo toda la vida desde niño lo vi robar, es más, a mí me utilizó como instrumento para generar la conducta, pues fue preparando mi camino para que yo de adulto, pues claramente sea un delincuente, ¿no? Y un desencadenante se les conoce como puntos, o sea, como puntos traumáticos. ¿Qué quiere decir? Que es la situación que en un momento dado ocurre de manera específica que precisamente pues hacen que se detone propiamente la conducta. En este tipo de asuntos que yo les comenté, pues son una ollita, vamos a poner la analogía, ¿no? Es una ollita express que ya nada más está pensando llegar en la ebullición y en ese punto, ¡pum!, ¿no? Es lo mismo. Los desencadenantes son eso, en el caso específico, porque a mí me gusta jugar mucho con ese ejemplo porque es uno de los más claros. Los demás se hace, porque se hace con todos los tipos penales, pero son un poquito más complicados de tratar cuando no nos dedicamos a esta área de estudio y claramente pues ustedes no van a ser ni victimólogos ni criminólogos, ustedes van a ser abogados. Pero en esta parte pues, se me hace más fácil jugar con el punto de lesiones porque es mucho más gráfico. Si tenemos una parte de una situación predisponente en esta cuestión de violencia y posteriormente yo veo una tolerancia porque mamá no me llama la atención y en la escuela yo soy un niño peleonero y soy un niño que maltrata a sus compañeras, etc. Me voy preparando. Y el desencadenante, que es cuando yo ya tengo una pareja y voy reiterando conductas. Ya le di una cachetada, ya le hablo mal, le quito el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el desencadenante? El momento, vamos a poner el ejemplo, el momento en el que la víctima se revela y le dice, ¿sabes qué? Mira, hasta aquí yo ya no te aguanto más, ya me voy. Ese es el desencadenante y muchas de las veces es el que acaba con la privación de la vida. ¿Qué quiere decir? Pues que en ese momento el detonante fue que me ibas a dejar y te golpeé a tal grado con el típico dicho de que si no eres mía, no eres de nadie. ¡Pum! Adiós. Ese es el desencadenante. Entonces, en este caso del proceso de victimización se ven estos dos. Obviamente, ¿cuáles son los factores que intervinieron en esta parte desencadenante? O sea, ¿qué hizo que el hecho delictivo ocurriera, se precipitara a ocurrir ahorita y no ocurrir en 2 años? Y les digo precipitante porque muchas de las veces las víctimas, como decía su compañera Ali, lo terrible es que se culpan. Entonces muchas de las víctimas dicen, ay, es que si yo le hubiera dado de comer a tiempo, no me hubiera golpeado, ¿no? Así. Entonces dices, no, a ver, o sea, si no te hubiera golpeado hoy por eso, te hubiera golpeado mañana por otra cosa. O sea, esa es la triste realidad. Pero sin embargo, en este proceso de victimización se estudian, por un lado, los factores que intervienen en que se precipite este hecho delictivo, ¿no? Y obviamente en cómo se da el objeto traumatizante, o sea, el hecho, en este caso de lesiones o de violencia, pues la golpiza que le puso en ese momento. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿por qué les digo? ¿Por qué los factores de precipitación? Porque muchas de las veces hay de factores a factores, ¿no? O sea, muchas de las veces el factor no es justificable, eso cabe mencionar, pero muchas veces el factor es porque me fuiste infiel, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, un factor, ok. Pero hay otros que es por esa simple y sencilla razón, como no me diste de comer a tiempo o porque no preparaste la comida que a mí me gusta, te golpeé en ese momento.
Entonces hay que evaluar cuáles son estos factores, porque nos habla mucho de la conducta y de qué tipo de transgresor tenemos. Y por otro lado, los otros factores que también, o la otra dimensión que ingresa dentro del proceso de victimización, son los factores que van a determinar el impacto, ¿sí? ¿Qué tanto impacto se genera en la víctima? Los impactos, no hay una tabla, o sea, digo, no es tan mecánico el asunto, o sea, no hay una tablita que me diga, pues no sé, un impacto menor, un impacto medio, o no hay uno que me diga impacto del 1, impacto del 5, no, o sea, la realidad es que la medición del impacto pues, es muy diferente y depende de cada víctima y dependiendo pues el delito, la conducta. Pero sin embargo, pues sí se evalúa, ¿no? Obviamente hay impacto en víctimas mucho más fuerte que otro. Volvemos a lo mismo. Cuando tenemos una persona, vamos a poner, tenemos una mujer que tiene una situación familiar fuerte, cuando tiene una situación económica solvente, cuando tiene una cuestión de otros pilares de apoyo, decimos, ok, el impacto lo podemos minimizar, o sea, se puede trabajar bajo esa ruta. Pero cuando vemos que la víctima, el impacto sufrido es de una víctima que fue abandonada desde pequeña. Abogada, se está cortando Se mucho le va su mucho la voz. voz. A ver, ahí, cuéntenme. Que se Ahí está... sí. Yo sí la escucho bien, abogada. ¿En serio? Va. No, Sí, yo sí la no. escucho bien. Entonces, de repente, como si se cortara, pero regresas, como Ok, si se le dejara ¿ahí mucho ya? la voz, regresara. Ya, bien. Ya había tardado en hacernos sus bromas el Zoom. No, de hecho yo tenía rato que se escuchaba así, Y pero ya no empezó un habla. poquito más. No, pero es que ahorita ya fue un poquito más. Sí, como que Órale. se distorsionaba la palabra. Ok, listo. Acá ya estamos ya. Sí. Perfecto. Bueno, les decía, entonces tenemos ahí dualidades de víctimas, ¿no? O sea, desde la que podemos trabajar bajo un impacto en ese sentido, pero también tenemos otra, que es la que decimos, híjole, pues sí, esta víctima tuvo abandono desde niña, tuvo una parte de una cuestión de maltrato con la madre, es más, tuvo un padrastro con la misma mecánica, no tiene un trabajo, nunca ha trabajado, no tiene pilares de apoyo. Entonces ahí vemos que la víctima tiene mucho más cuestión de vulnerabilidad. Entonces, el impacto, pues claramente sobre la víctima, pues es mucho mayor. Y ahí con eso, pues obviamente estos factores nos ayudan a comprender pues este proceso o nos ayuda a comprender propiamente la victimización. Hay factores que sí ayudan y que sí empoderan en cuanto a esta parte. Yo lo he visto de manera personal, he tenido de este tipo de personas y vaya, o sea, yo sí he conocido, por ejemplo, ¿no? O sea, de la víctima que el papá no sabía, ¿no? Los hermanos no sabían. Cuando los hermanos y el papá sabían, híjoles, Dios santo. O sea, la reacción es una reacción muy acogedora, ¿me explico? O sea, es de que no te preocupes, es más, yo te ayudo con los niños, la mamá, ¿no? Yo te ayudo a cuidar a los niños, el hermano, mira, yo te puedo conseguir el trabajo, el papá, mira, fíjate que, entonces, toda esa mecánica nos va ayudando a que el impacto sobre la víctima se pueda solventar de una mejor manera. Y todos esos factores se tienen que evaluar para que precisamente nosotros podamos tener un buen proceso y claramente para poder conocer cómo se da esta victimización y con ello poder no solamente tener un diagnóstico, sino claramente poder dar un tratamiento y una rehabilitación para la víctima. Pero por supuesto que va a depender de muchísimas millones de cosas. Hay víctimas que han pasado años y siguen sin poder dormir, siguen con insomnio, siguen hasta con cuestiones somáticas, o sea, físicamente se manifiesta, ¿no? Todavía el hecho traumático. Y esto, pues obviamente solo se trata a través del conocimiento de factores. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente yo no puedo tratar un problema si no conozco el origen. Es como un médico, ¿no? O sea, yo digo que tengo dolor de estómago, pero pues el doctor no va a poder darme un tratamiento adecuado y claramente no me voy a poder curar si el médico no descubre el origen del problema. Lo mismo pasa con las cuestiones propiamente de las consecuencias que sufre la víctima. Entonces se hace a través de este canal o se hace a través de este proceso. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o hasta acá tienen alguna pregunta? No. ¿Seguros? No. No mucho, pero no. No mucho, óiganlo.
espérenme. A ver. Es que se les tenía que poner una presentación, pero creo que ya la... Ok. Cierra tu micro, no sé quién es. Ok, bueno, entonces vamos a dejar la presentación hasta acá para que obviamente no cortemos lo demás de víctima. Yo creo que más que ponerles presentación voy a sacar los puntos importantes ya para ir cerrando esa parte y ya irnos a la cuestión objetiva que tiene que ver ya con los tipos penales. De hecho, el que se enfoca mucho es la parte de robo y se enfoca mucho en la parte de violencia familiar y de homicidio. Entonces, para que ya podamos pasar a los puntos ya, digamos que mucho más específicos. Bueno, entonces si no tienen dudas o si no tienen preguntas, voy a pasarles lista y a tomarles su evidencia. Nada más déjenme, voy por mi lista. A ver. Ahí va, espérenme. Dios, Pau, prenden sus cámaras tantito. Ah, sí, porque si no, no vamos a poder tomar la evidencia. Ahí va. Gloria Alicia. Presente. Perfecto. Eric Vicente. Presente. Perfecto. Miguel Ángel. Presente, aquí estoy. Ok. Paulina. Presente, maestra. Y Jos. Presente, abogada. Perfecto. Ahora, espérenme tantito. Voy a Creo que ya no está Lupita. Ay, sí es cierto. Pues creo que no. Ay, Dios, es que... Claro, creo que ya murió por la patria, ¿verdad? Pues es que creo que con lo del rollo de su negocio y todo ese tipo de cosas, creo que es ahí donde ella se le está complicando mucho. A ver si no se le ocasiona algún perjuicio, porque ahora sí su tutora, híjole, la verdad es que sí nos está como que trayendo mucho la parte de estar reportando asistencias. Ahorita están valorando mucho aunque yo diga, ¿no? Pues yo le justifico, pero si no aparece en la evidencia fotográfica, pues ya no se puede hacer nada. ¿Quién es nuestra tutora, maestra? La maestra Erika, ¿no? Erika Reyes, ¿no? Sí, Erika. Sigue siendo ella. Sí, es Sí, ella. sí. Sigue siendo la maestra, la licenciada Erika, entonces sí nos está como controlando mucho la parte de las asistencias. Entonces ella sí ya nos dijo así como que si a mí me están mandando, yo capturo quiénes son, ¿no? Y si al rato sí me aplican examen a ellos, pues vamos a tener un problema, ¿no? Y pues sí, suena lógico, ¿no? Entonces, pues ya en su momento, pues ya Lupita tendrá que hablar, yo creo que directamente con Leti, bueno, con la Cordy para ver qué es lo que le pueden decir, pero sí creo que es por eso, por sus negocios, ¿no? O eso pienso yo. Espérenme. Ya lo encontraba en mi celular. Voy. Ahí va. Que no me peine. Ahí está, muchachos, a ver. Ay, sí, muy serios, ¿no, hombre? Ay, ajá. A ver. Perfecto, muchachos. Entonces, si no tenemos dudas y si no tenemos preguntas, bueno, pues ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Por favor, revisen, ya les cargo el día lunes o martes su semana 5 para que ya estemos preparados. Según esto, pues ya la siguiente semana sería formalmente nuestra última clase y ya obviamente la última pues sería parte de su examen y cerrar temario y adiós. Entonces, para que obviamente estén pendientes y pues no baje su promedio desde el punto de las actividades, ¿sale? Pues cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Gracias, abogada. Que estén muy bien. Abogada, gracias. Gracias, bye. Gracias, cuídense mucho.